Ruina. Por El Último Val. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Capítulo 3. Bienvenido a la biblioteca. Resumen. El elenco observa como una versión mayor de Subaru ingresa a un lugar desconocido, donde una misteriosa dama le da una cálida bienvenida. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Antes de que alguien pudiera responder, la pantalla se iluminó, indicando el inicio de la visualización. Salgo a la calle con las manos en los bolsillos. Escena 1. Bulo. Mientras les mostraban estas palabras aparentemente inconexas en un color dorado, todos decidieron permanecer en silencio y obedecer a su anfitrión por ahora, y ver qué pasaba. Principalmente por curiosidad morbosa. ¿Canard?, preguntó Mimi. Es como un rumor, la mayoría de las veces falso. Al respondió como si fuera algo que solo un niño no sabría. Sin que él lo supiera, nadie conocía el significado de dicha palabra. ¿Proviene esto del mundo de Subaru? Si es así, ¿por qué está presente también en este? Ah, vale, respondió Mimi. Después, la oscuridad cubrió la pantalla, con la excepción de algunos subtítulos borrosos. Aún no puedo irme de este lugar. La voz de una mujer desconocida parecía no dirigirse a nadie. Este nuevo ambiente aceleró el cerebro de todos. Apenas unos segundos después, ya tenían muchísimas preguntas. La principal era, Julius intentó formular una pregunta, pero fue interrumpido antes de que pudiera hacerlo. Estos se llaman subtítulos. Escriben inmediatamente lo que alguien en la pantalla dice. Nadie desde dentro de la película puede verlos. Y su propósito es que todos puedan leer lo que acaban de decir en caso de que no lo hayan oído. La señora habló. Sabiendo que por película se refería a la visualización, el elenco agradeció la explicación por un segundo antes de sentirse disgustado consigo mismos por sentir que debían agradecerle a su captor actual por algo. Muy bien, respondió Julius antes de preguntar. Pero entonces, ¿qué significan los 3 signos de interrogación? Es una incógnita, respondió Al en lugar de su anfitriona, al ver que no les haría ningún honor hacerlo. Y si tuviera que adivinar, es la identidad de quien quiera que estuviera hablando, simplemente averigüenlo. Aparentemente satisfecho con la respuesta, Julius procedió a continuar mirando la pantalla. Incluso al final de todo esto, no puedo ser libre. ¿Acaso no se me permite tener un sueño que esté más allá de mis posibilidades? Todos empezaron a preguntarse qué le estaba pasando a esta señora. ¿Por qué sonaba tan desconsolada? ¿Y por qué hablaba de no ser libre? Era una especie de prisionera. Decía que tenía un sueño, pero también un propósito que cumplir. ¿Era alguien que se veía a sí misma como una simple herramienta para los demás? Esperaban que no. Un niño traumatizado con graves problemas de autoestima era más que suficiente para ellos. Al desvanecerse la oscuridad, se mostró un nuevo escenario. Con estanterías a diestro y siniestro, faroles que iluminaban y una escalera en el centro. Era claramente una especie de biblioteca. Sin embargo, estaba envuelta en una misteriosa niebla. «Maldita sea, la lágrima púrpura», dijo un hombre mientras tosía. Al oír esa voz, todos se animaron. Aunque sonaba más vieja y cansada que la habitual, la reconocían a kilómetros de distancia. Algunos se alegraron de ver a ese hombre, mientras que otros se entristecieron por la reconfirmación de que su hijo se perdería en otro mundo. La pantalla se acercó al suelo cuando un zapato de cuero negro lo pisó. Lentamente, comenzó a subir, mostrando unos pantalones negros y un traje negro con corbata negra y camisa blanca debajo. La persona que vestía estas prendas tenía las manos en los bolsillos. No puedo creer que así fue como lo manejó, mientras Al intentaba, sin éxito, no reírse a carcajadas al ver a su hermano disfrazado de oficinista. Todos los demás se fijaron en el espíritu Loli para que les dijera qué era esa ropa tan extraña. Parecía una mezcla entre un traje de mayordomo y algo que solo la lealtad usaría. En lugar de exclamar con orgullo que lo sabía casi todo gracias a su contratista y que todos los demás podían imitar eso, permaneció en silencio un segundo antes de decirles. Esa ropa se parece mucho a algo del mundo de contratista de Betty, supongo. ¿Por qué llevaba algo de su mundo original en otro? ¿Cómo era posible?
Sin siquiera pensar en las implicaciones de esa respuesta, todos continuaron mirando la pantalla. Todos querían, por una razón u otra, ver su rostro. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué pasa con todo este humo? Suspiró, supongo que tendré que confiar en ella, susurró esto último para sí mismo, mientras la cámara finalmente se atrevía a mostrar su rostro y. Todos tenían muchas preguntas ante lo que acababan de presenciar. Sin embargo, dichas preguntas se desvanecieron por completo tras ver finalmente a Subaru. Solo quedó un pensamiento colectivo. Maldita, se ve bien. Su rostro tenía un tono más maduro y ligeramente más pálido, lo que dejaba claro que había una gran diferencia de edad entre el Subaru que aparecía en ellos y el Subaru de la pantalla. Sus ojos, que aún conservaban las ojeras habituales, resultaban más intimidantes, en el buen sentido. Transmitían esa vibra de chico malo que podía hacer que cualquier mujer a la que mirara directamente se enamorara de él al instante. Y su pelo, Dios mío, su cabello. Si bien les gustaba el peculiar peinado que Subaru llevaba actualmente, aún más cuando descubrieron que lo llevaba en honor a su padre, nadie podía negar que se imaginaban cómo luciría el niño si se soltaba el pelo y que esa imagen mental les gustaba. Sin embargo, este Subaru fue un paso más allá. No solo dejó de usar su peinado de punta, sino que también se peinó hacia atrás su cabello, ahora de media melena, y usó gel para sujetarlo. Parecía un modelo, por Dios. En resumen, hace tiempo que había desaparecido el niño inocente que hablaba juguetonamente con ellos, llevando alegría a donde quiera que iba. Ahora había sido reemplazado por un hombre que sabía lo que hacía. El elenco, por supuesto, reaccionó adecuadamente a este cambio. ¡Guau! Ese es el capitán. Se ve genial, carajo. Gritó Garfield sorprendido. Tras decir eso, se preparó mentalmente para que su hermana lo regañara por decir carajo, pero no recibió nada. Al mirarla, notó que miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, las manos sobre la boca y un rubor en el rostro. Ignoraba por completo a Petra, que estaba a su lado, babeando ante la imagen, como si su cerebro se hubiera paralizado por completo. Emilia guardó silencio, mirando la pantalla con asombro. ¿Así luciría su Subaru en el futuro? Dejó que un ligero rubor apareciera en su rostro. Sin duda era una mujer afortunada de que este hombre fuera su caballero, y de nadie más. Para Rem, Subaru siempre sería el hombre más hermoso del mundo, pasara lo que pasara. Pero ahora, ver a su héroe así, le hacía sentir cosas. Cosas que ya eran bastante difíciles de controlar. Y ahora casi imposibles al imaginar su futuro cuerpo, pensando en lo elegante que se veía con traje, pero en lo bien que se vería sin él, y empezó a sangrar por la nariz. Beatrice, a diferencia de todos, miró la imagen con dolor. No le importaba en lo más mínimo la apariencia de su contratista, pero verlo mayor le recordaba algo en lo que prefería no pensar. Su contratista envejecería y moriría, mientras que ella permanecería sola en este mundo. Además, saber que la abandonaría, no por decisión propia, antes de que eso sucediera también significaba que no estaría presente en sus últimos momentos. Intentando no pensar en cosas tan deprimentes, abrazó con más fuerza el cuerpo dormido del hombre que la había salvado. Después de que Roswell intentara imaginar cómo habría reaccionado si ahora poseyera el cuerpo de una mujer y se arrepintiera de inmediato, decidió distraerse pensando en otras cosas, como, ¿por qué cambió su peinado, si decía que lo tenía para honrar a su padre? ¿Dejó de respetarlo? De ser así, ¿por qué? ¿Y por qué lo reemplazó con un peinado tan famoso, atractivo y apuesto, con el suyo actual? Ya te puedes imaginar el trato. Pero, para resumir lo malo que fue, ¡guau!, exclamó Ram. No hubo ningún comentario sarcástico ni insulto. Solo un simple guau. Ni siquiera ella podía creerlo. ¿Era este realmente Subaru? ¿No un hermano perdido que heredó todos los buenos genes, dejándolo sin ninguno? Eso tendría mucho sentido. Pero al ver que este hombre se había metido en una situación desconocida y probablemente peligrosa en menos de un minuto desde que comenzó la observación, supo que este era Subaru, lo que la asustó un poco al pensar en lo poderosa que podía ser su perversión, que incluso ella misma se veía afectada por ella. Si Ram, de entre todas las personas, dijo eso, ya puedes saber cómo les va a los demás.
Los demás candidatos solo tuvieron que apartar la mirada por un segundo para recuperarse, intentando lo mejor que podían ocultar su rubor. Aquellos que veían al niño como un amigo cercano o incluso como familia prefirieron no decir nada. Pero el orgullo que sentían por él se podía ver desde cualquier lugar. Diablos. Incluso algunos de los caballeros, que estaban completamente seguros de ser heterosexuales, tuvieron que admitir que el chico parecía guapo. Después del shock por esta nueva apariencia que tuvo Subaru, finalmente alguien habló. Parece, viejo, dijo Al, solo para sentir una mirada asesina desde todos los ángulos posibles. Antes de que alguien pudiera pedirle, o retarle, más detalles, reformuló lo que dijo. Quiero decir, más viejo que el que tenemos. ¿No nos dijo la señorita Edg, la señorita desconocida que lo teletransportarían pronto? Tiene razón, dijo Crush, tras pensarlo y tranquilizarse un poco. Su cara parece la de un hombre de unos 25 años, ¿cómo es posible? A ver si adivino, nuestra generosa dama no nos dirá ni una palabra sobre la diferencia de edad, ¿verdad? Felt intentó obtener una respuesta de su anfitrión, solo para recibir respuesta del silencio. Jodidamente, supuesto creo tener una explicación plausible. Reynard, tras pensarlo, tuvo una idea y decidió compartirla con los demás. Tras varios asentimientos de otros que le pedían que continuara, explicó. Si bien es cierto que ella dijo que se iría pronto, no dijo que esta visión tendría lugar inmediatamente después de su partida al otro mundo. Ante esto, muchos abrieron los ojos como platos. ¿Estás diciendo qué? En efecto, Felt-sama. Creo que Subaru ya llevaba algunos años en este mundo antes del evento que está ocurriendo. Tiene sentido, dijo Anastasia. Eso también explicaría por qué viste esa ropa extranjera. No puede ser que la haya traído de aquí. Muchos coincidieron con la teoría del santo de la espada. Sin embargo, al no poder confirmarla por completo, decidieron seguir observando por ahora. Llevaban un buen rato hablando. Ahora que lo pensaban, oye. La observación dejó de moverse. T-Bay fue el primero en darse cuenta. ¿Se rompió o algo así, Mia? Preguntó Félix, mirando a los demás esperando una respuesta. Está en pausa. Ante la repentina aparición de la voz de su anfitrión, muchos saltaron de sus asientos, mientras otros simplemente se estremecieron. Ah, bueno, es cierto que nuestro guardián nos concedió este beneficio, respondió Julius. Simplemente no esperábamos tal, no lo hice por bondad, Julius. Estoy obligada a darte cualquier cosa que te ayude a que los superiores reaccionen mejor. Lo interrumpió con un tono ligeramente impaciente. Bueno, ¿ya terminaste de hablar de la apariencia del niño? Bueno, sí. Pero, bien. Y así, la película continuó, haciéndoles creer a todos que a esta misteriosa dama no le gustaba perder el tiempo, ni siquiera estar con ellos. Probablemente ambas cosas. En realidad, ella solo quería empezar con lo bueno lo más pronto posible. Se oyeron varios pasos al final del pasillo donde se encontraba Subaru. Tras unos segundos, apareció una figura con un extraño vestido negro de plumas. Tenía el cabello azul claro, ojos amarillos y la piel extremadamente pálida. Solo lo diré una vez, oye. Esa es la señora que acabamos de oír. Exclamó Mimi. De hecho, todos se dieron cuenta de que ya habían escuchado esa voz antes. Así que ella es la señora que afirmó que aún no podía irse de aquí, dijo Wilhelm con tono sombrío. No parece estar en las mejores condiciones. Quizás sea porque está atrapada. He oído que no exponerse al sol lo suficiente puede hacer que te veas más pálida. Rem opinó. No es solo eso. Todos se giraron para ver al sanador del grupo, quien analizaba seriamente lo que le mostraban. Su habitual alegría había desaparecido. La falta de sol puede hacerle tanto daño a la piel. Esta señora, en cambio, parece no tener ni una gota de sangre. Si no la hubiera visto caminar y hablar hace un momento, habría pensado que era un cadáver. Tras escuchar la opinión profesional del caballero, el resto del elenco decidió seguir viendo la película. Esto solo añadió otra pregunta a la pila, que probablemente no tendría respuesta pronto. ¿Qué le pasó a esta misteriosa mujer?
Detesto el lenguaje verboso y evasivo que no va directo al grano. Así que no intentes ser verboso. Simplemente responde a mis preguntas. Tampoco puedes cuestionarme. ¿De dónde vienes? ¿Cómo entraste a este lugar y con qué propósito? Intruso. Bueno, ¿quién te crees para? Uf, vaya, de repente me están entrando náuseas, crujido rotura a mi pierna. Al elenco le tomó un par de segundos procesar lo que acababa de ocurrir ante ellos. Sucedió rapidísimo, en un instante, Subaru estaba de pie, aunque con náuseas, y al siguiente, la mujer que todos creían que estaba algo enferma lo había empujado al suelo, y con sus propias manos, ella le destrozó toda la pierna derecha. Subaru Kun Sama Dono. A pesar de saber que la visita no sería pan comido, no se esperaban esto. Al menos las anteriores les ofrecieron experiencias agradables antes de que sucediera lo real. Fue un momento para prepararse, como la calma antes de la tormenta. Sin embargo, esto solo les proporcionó unos segundos de contenido que les generó más preguntas que respuestas antes de adentrarse directamente en los horrores corporales para los que estaban tan desprevenidos. El campamento de Emilia no lo estaba pasando muy bien. Emilia, Ren, Beatrice, Otto, Garfield y Petra fueron quienes lo pasaron peor. Emilia estaba completamente paralizada, sin comprender del todo lo que veía. Al igual que todos los presentes, el repentino cambio de hablar a la violencia brutal la conmocionó profundamente. Sin embargo, a diferencia de ellos, no se recuperó del todo. Así que, poco a poco, comenzó a recordar todo lo ocurrido desde que comenzó la función. Desde que su nuevo anfitrión tomó el control. Desde que fue transportada al teatro. Desde el día en que conoció a Subaru Natsuki. Desde el día en que Pandora atacó el lugar que consideraba su hogar. Todo en un esfuerzo por responder a la pregunta que la atormentaba desde hacía tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Rem empezó a sufrir algo parecido a un colapso mental, mientras las lágrimas caían sin cesar de sus ojos. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que esta tristeza se convirtiera en odio hacia la mujer que hirió a su héroe. Ella misma lo sabía. Sin embargo, ahora mismo, lo único que podía hacer era llorar al imaginar al hombre que amaba con todo su corazón sufriendo mientras ella no podía hacer nada más que sentarse y observar. Lo peor de todo, esta imagen le recordaba aquella escena del arco 2, lo que solo empeoró las cosas. Beatrice se odiaba a sí misma en ese momento. Cuando escuchó a la chica de cabello azul claro hablar de cómo estaba atrapada y no podía soñar, sintió compasión por ella. Después de todo, podía identificarse con esos sentimientos. Huelga decir que, al ver cómo le destrozó la pierna derecha a su contratista, dicha compasión desapareció por completo. No solo eso, sino que también empezó a odiarse por identificarse con ese monstruo desalmado que usaba la fuerza brutal sin dudarlo. Supongo que eso es otra cosa con la que puedo identificarme. Su mente la traicionó, dándole ese pensamiento solo para torturarla un poco más. ¿De verdad podía llamarla desalmada cuando lo dejó morir varias veces sin pensarlo 2 veces? Esta pregunta solo disparó su odio hacia sí misma. Otto guardó silencio absoluto, intentando contener las ganas de vomitar. Lo sorprendente fue ver que Garfield seguía igual. No estaba preparado para semejante despliegue de violencia. Sin tiempo para mostrar su bravuconería, era solo un niño que acababa de presenciar cómo le arrancaban una extremidad al hombre que admiraba como si nada. Un niño que estaba algo acostumbrado a estos escenarios traumáticos gracias a sus experiencias personales y a lo que había visto antes, pero un niño al fin y al cabo. Solo podía esperar que esto se volviera más fácil de ver a partir de ahora. Si las cosas seguían así, no estaba seguro de poder terminarlo. Y por último, Petra lloraba sobre el vestido de Frederica, quien intentaba concentrar toda su atención en consolarla, aunque solo fuera para olvidar lo que acababa de ver. El sonido de su pierna al ser arrancada, el grito agonizante de Subaru después, la mirada despiadada de la mujer al verlo gritar. Todo quedó grabado en su mente. Le recordó la muerte de la gran liebre. Y solo habían pasado unos segundos desde que empezaron. Ella solo podía esperar que esos dolorosos recuerdos desaparecieran, aunque fuera por un segundo. Joder. Gritó Felt a la pantalla.
Sabía que Subaru se encontraba en una situación muy difícil. Con una pierna menos, era casi imposible escapar. E incluso si lo hacía, era una herida de la que no se podía recuperar, lo que lo convertía en un blanco fácil para cualquiera que quisiera matarlo por cualquier motivo. Lo viera como lo viera, la conclusión a la que llegaba siempre era la misma. Mi hermano mayor va a morir, otra vez. Solo podía esperar que la próxima vez, fuera, más. La próxima vez no, su rostro se puso aún más pálido, ahora no solo horrorizado por el interrogatorio que estaba presenciando, sino también por la revelación que acababa de hacer. No. No, 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 Feld-sama. Al ver que su dama sufría un ataque de pánico, Reinhard intentó calmarla de inmediato, con cierto éxito. Reinhard, dijo Feld, al darse cuenta de que sus gritos atrajeron la atención de todos. Claro que no le importó. Antes de que nadie, excepto Reinhard, quien no hizo nada por detenerla, pudiera darse cuenta de lo sucedido, fue a abrazar a su caballero. Una vez que su rostro reposó sobre su hombro, rompió a llorar. Feld-sama, por favor, deja de llorar. Sé que es difícil ver esto, pero, Reinhard, cadera intentó hablar, pero la interrumpieron sus sollozos incontrolables. Estoy aquí, señora Feld. Reinhard intentó consolarla una vez más, con el tono más tranquilizador que pudo encontrar. Él no lo tiene, Reinhard. ¿Cadera, preguntó Reinhard. No era precisamente la respuesta que esperaba. ¿Qué quiere decir, Feld-sama? Regresa por la muerte. Cuando esas palabras salieron de su boca, todos los que escuchaban su conversación se tensaron. Él no lo tiene. Antes de que el santo de la espada pudiera preguntar, Feld se separó de él y comenzó a gritar desesperada. No lo tiene. Sin la bruja para traerlo de vuelta, no puede regresar con la muerte. Se va a morir. Después de decir eso, se dejó caer en su silla, continuando llorando con sus manos cubriéndose el rostro. Solo que esta vez, Reinhard no pudo consolarla, porque la verdadera gravedad de la situación finalmente estaba clara para él y el resto. Regreso por muerte. La habilidad que todos en el teatro odiaban y temían. Permitía al usuario regresar a un punto determinado en el tiempo si, por cualquier motivo, moría. Era la principal causa del sufrimiento interminable de Subaru. La razón por la que siempre le costaba seguir adelante. El susurro en su mente que le decía que podía arreglar lo que quisiera y que lo único que tenía que hacer era morir. Lo que le hizo creer, en algún momento, que no era más que una herramienta que debía ayudar a los demás, pero nunca a sí mismo. Se puede decir que a nadie le gustaba. Pero ahora, si lo que Feld decía era cierto, Subaru ya no lo poseía. Ahora, estaba libre de todo el dolor que le causaba. Sin embargo, solo ahora se dieron cuenta de lo que esto también implicaba. También era un mortal que solo podía morir una vez. Él era libre de morir. Y él estaba muriendo ahora, en una pantalla, frente a sus propios ojos. Sabiéndolo, todos guardaron silencio absoluto. Al parecer, durante tanto tiempo que la observación no se detuvo, aunque tenían mucho que discutir. Te lo advertí y te pasaste de la raya. Déjame preguntarte una vez más, dijo, completamente indiferente a la sangre que ahora manchaba su vestido. ¿De dónde saliste? ¿Cómo entraste a este lugar y con qué propósito? Intruso. Solo estaba caminando y terminé aquí sin darme cuenta. No tengo ni idea de cómo llegué. Maldita sea, me está saliendo sangre a borbotones de la pierna derecha, juro que no intentaba entrar sin permiso, ni siquiera sé dónde está esto. A pesar del dolor insoportable, logró hablar. ¿Aún puede hablar así? Preguntó Ricardo, sorprendido de que el chico aún mantuviera esa actitud en sus palabras. ¿Cómo? N no se dio cuenta. Preguntó Félix a nadie con clara tristeza en sus palabras. Saber que Subaru siempre sería Subaru sin importar lo que pasara no facilitaba las cosas. Si realmente pasó años en este otro mundo, estoy seguro de que ya lo sabe. Wilhelm no necesitó que el otro caballero terminara su pregunta para saber a qué se refería. Esperen. Quizás estamos especulando demasiado. No sabemos realmente si tiene esa habilidad. Quizás ya la usó y por eso está tan tranquilo ahora. Tibei solo se dio cuenta de lo horribles que sonaban sus palabras al pronunciarlas, pero no importó, pues surtieron el efecto deseado.
todos recuperaron, una vez más, un poco de esperanza. Claro, se sentían disgustados consigo mismos por alegrarse ante la posibilidad de que su amigo hubiera muerto antes en este mundo, pero no les importaba. No tener que presenciar la muerte definitiva de Subaru y saber que estaría, más o menos, bien era lo único que les importaba. Intruso. Me desperté sobre la 1 p.m. y empecé a caminar por las calles del Distrito 13. Como estaba de paseo, pensé que podía ir a donde quisiera, así que decidí pasarme por Amanpanpan. Escuché que tenían un sándwich especial cada semana. ¿Qué hace este idiota?, preguntó Priscilla enfadada. Esa mujer conmovedora le dijo que odiaba las habladas excesivas. Quiere morir. A pesar de los insultos, Al notaba que estaba preocupada por Subaru. Si no, se habría quedado callada y habría observado cómo se desarrollaba la situación. Tranquila, princesa. Creo que solo habla para ignorar el dolor. Silencio. Aunque así sea, va a conseguir que lo maten. Gritó, odiando que el chico pudiera morir por no poder mantener la boca cerrada. Intruso. En fin, tenía cuentas que pagar, no conseguí trabajo, tenía que ganarme la vida de alguna manera como oficinista unipersonal, crujido rotura ar. Cuando le quitaron otra extremidad del cuerpo a su amigo, esta vez su brazo derecho, los gritos comenzaron una vez más. Subaru. No. Para, por favor, para. Esta vez, sin embargo, los niños fueron protegidos de esta vista por su tutor correspondiente, quien ahora estaba más preparado para actuar en caso necesario. Sin embargo, eso no los protegió de los gritos de Subaru y del público. Se derramaban lágrimas, se proferían insultos, se pedían auxilio, etc. Sin embargo, como no había ninguna discusión en ese momento, la pantalla seguía funcionando sin piedad, sin permitirles ni un segundo de descanso. Te has extendido demasiado. Ahora te cortaré el brazo y la pierna izquierdos. No tienes ningún propósito y ni siquiera sabes cómo llegaste aquí, ¿quién eres realmente? Intruso. Solo un reparador común y corriente que tocó fondo. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Y tú quién eres? No, Petra solo dejó de llorar cuando escuchó eso, pero no por una buena razón. Nadie necesitaba una Priscilla que les recordara que la niña de ojos amarillos le dijo que no hiciera preguntas. Espera. Dijo algo sobre ser un solucionador, ¿cierto? Preguntó Otto desesperado. En realidad, no le importaba en absoluto eso de ser un solucionador en ese momento. Solo quería hacer una pregunta que pudiera iniciar una conversación lo suficientemente importante como para pausar la proyección. Así, podrían retrasar la transmisión y estar mejor preparados para lo que inevitablemente sucedería. Afortunadamente para él, eso fue exactamente lo que sucedió. Exhaló, ahora un poco más calmado que antes, mientras se acomodaba en su asiento. Al ver esto, todos los demás comenzaron a comprender lo que había hecho. Tras mirarlo con agradecimiento y felicitarlo en silencio por haber tenido esa idea en tan poco tiempo, algunos decidieron hablar del tema. Después de todo, necesitaban debatir para que esto funcionara. En efecto, Cruz fue quien empezó. Más precisamente, un solucionador común y corriente que ha tocado fondo. Después de unos segundos de silencio, Roswaal habló. Bueno, la pregunta más obvia sería, ¿qué es un reparador? Yo, Sniff, creo que es alguien que arregla cosas, dijo Mimi. A pesar de la respuesta redundante que dio, todos, especialmente Tibey, estaban demasiado sorprendidos para criticarlo por eso. La alegría habitual en su voz había desaparecido, y la forma en que sonaba tan triste podía romper el corazón de los hombres más fuertes. Creo que debe ser algo más complejo que eso. Sabía que la conversación debía continuar, así que Ram decidió hablar. ¿Sí? El capitán es demasiado genial para hacer algo tan aburrido. Dijo Garfield, sacando fuerzas de quién sabe dónde. Aunque yo lo habría dicho más bien. Barusu. Conseguir un trabajo estable, sin peligro y bien pagado. Imposible. Creo que captaste la idea, Garfield. Ram respondió con su habitual tono neutral, intentando animar un poco con un insulto a Barusu sin querer. ¡Qué frío! Dijo Garfield. ¿Y entonces qué es? Preguntó Ren, a quien no le gustaba la parte de su héroe afirmando que había tocado fondo.
Nadie podía decirlo con certeza porque no sabían nada. Sin embargo, antes de que pudieran hacer alguna tontería para extender la duración del descanso, la pantalla continuó reproduciéndose. Crujido descap, GR, está bromeando mientras lo torturan. Gritó al sorprendido. Si bien ver a Subaru con las extremidades restantes arrancadas simultáneamente era realmente horrible, era aún más sorprendente verlo tomárselo tan a la ligera. Tal vez sabe que volverá, así que te está tranquilo al respecto, dijo Anastasia, tratando de encontrar más pruebas de que Subaru no moriría, y no volvería, es decir, así. Incluso si dicha prueba era el horrible hecho de que ya había aceptado su destino. Creo, respondió Emilia, ganándose las miradas de todos. Creo que solo está poniendo cara de duro para convencerse de que no tiene miedo, aunque lo tenga. Después de ver tanto, comenzó a comprender cómo funcionaba el cerebro de Subaru. Tenía que ser fuerte, de lo contrario, ¿quién interpretaría ese papel? Sin saber qué decir, el resto del elenco optó por permanecer en silencio, incluso si eso significaba seguir viendo sufrir a su amigo ahora completamente desmembrado. Soy yo quien hace las preguntas. ¿Tu nombre? Preguntó con cierta prisa. Podía ver que el hombre no tardaría en desmayarse por la pérdida de sangre. Subaru, intruso. Subaru, respondió con una sonrisa, la que tenía un hombre muerto mientras miraba a la muerte misma. La forma en que pronunciaba su nombre entre gruñidos de dolor les provocaba escalofríos. Se suponía que era un nombre que alegraba a quien lo pronunciaba. El nombre de un héroe, un compañero fiel, un amigo y, para algunos, un ser querido. Nadie mencionado con tanto dolor y desesperación como él. Bien. Bienvenidos a la biblioteca. Todavía no habíamos atendido a ningún visitante, pero de repente apareciste de la nada. Me costó bastante diseñar esta biblioteca para asegurarme de que ningún visitante no invitado pudiera entrar, ¿sabes? Subaru. Jejejejeje, maldita sea, estas extremidades eran todo lo que tenía, ya no tengo efectivo ni hipotecas para conseguir unas nuevas, dijo, antes de finalmente cerrar los ojos. Parece que se ha desmayado aparentemente algo molesta, la torturadora del hombre no habló con nadie más que con ella misma. La pantalla se oscureció, y la última imagen que mostró fue la de Subaru, o lo que quedaba de él, inmóvil, mientras la sangre manaba de su cuerpo por las 4 nuevas heridas que ahora poseía. Era horroroso, sin duda. Podían ver la carne y los huesos dentro de lo que quedaba de sus miembros. Parecía una macabra fuente de sangre con un dolor constante e incesante, incluso inconsciente. Ante esta imagen algunos no pudieron contenerse más y comenzaron a vomitar. El primero en caer fue Félix. Como médico, sabía que cuanto más afilada era una cuchilla, menos dolorosos eran los cortes que producía. Sin embargo, las extremidades de Subaru no fueron cortadas. Fueron arrancadas con solo fuerza bruta. Solo podía imaginar lo agonizante que sería. Y aquí estaba Subaru, sin tener que imaginarlo, ya que otra mujer le mostraría lo que era la verdadera agonía. Después de que toda la vileza salió de su boca, decidió distraerse revisando el resto. Decisión equivocada. Los niños lloraban mientras sus guardianes no podían hacer más que abrazarlos en silencio, buscando consuelo. Y quizás también encontrar algo para ellos mismos. Los demás caballeros cerraron los ojos. Ya fuera para lamentar en silencio la pérdida de su amigo o simplemente porque la escena los agobiaba, solo ellos lo sabían. La mayoría de las mujeres rompieron a llorar con distinta intensidad. Algunas, como Ram, no derramaron lágrimas, pero con solo mirarlas se notaba que no se encontraban bien. Otras, como Rem, lloraron con todas sus fuerzas, sin importarles lo que los demás pensaran. Por último, estaban las que no pudieron soportar tal nivel de violencia y comenzaron a vomitar en el suelo, igual que él. Subaru, dijo Rosoal, quien no pertenecía a ninguno de esos grupos. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por un rostro que mostraba la tristeza y el dolor que sentía. De verdad no tienes derecho a descansar, ¿verdad? La risita después de su broma no tenía vida propia. Lo siento mucho, esa última parte salió en un volumen aún más bajo, para que nadie más que él pudiera oírla.
tintinar, y así, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, teniendo un pensamiento colectivo. Solo, ¿qué quiere ahora? Suspiró su anfitriona, suspiró, claramente complacida con lo que acababa de beber. Realmente no importa cuánto beba esto, siempre es tan perfecto como la primera vez. En cualquier otro momento, le habrían preguntado qué quería decir. Pero, por desgracia, estaban demasiado cansados para lidiar con sus travesuras en ese momento. Así que, al ver que no necesitaba nada de ellos, decidieron ignorarla por completo. Bueno, supongo que alguien debería limpiar el desastre que hicieron. Pero tengan cuidado, porque esta será la última vez que les hago este favor. Si vuelve a ocurrir, simplemente les meteré el contenido de sus estómagos de vuelta a la garganta. Ni siquiera tuvieron la energía para reaccionar adecuadamente ante la amenaza. O asintieron con la cabeza, sin importarles lo más mínimo, o simplemente guardaron silencio, sin dar ninguna prueba de haberla oído. Considera este calentamiento como una muestra de agradecimiento por permitirme presenciar una vista tan maravillosa. ¿Eh? Eso sí les llamó la atención. ¿Qué? ¿Crees que la muerte de mi hermano es algo para alegrarse? Gritó Felt, sintiendo la ira apoderarse de ella. Claro que no. A estas alturas, el niño ya está demasiado acostumbrado al dolor físico como para dar una respuesta adecuada. No se pueden preparar las mismas hojas de té una y otra vez sin que pierdan su sabor. Al escuchar cómo ella acababa de insinuar que Subaru había sufrido demasiado como para entretenerla más, todos comenzaron a enojarse mucho. Tú. Por más que lo intentara, Fel no encontraba palabras para expresar cuánto la odiaba. Tú, en cambio, su anfitrión decidió ignorarla, demostraste un dolor que solo un niño sobreprotegido podría sentir tras presenciar el asesinato de sus padres ante sus propios ojos. Realmente fascinante. A medida que parecía más feliz con cada palabra que decía, el elenco finalmente comenzó a comprender con quién estaban tratando realmente. Un grupo de sádicos que solo buscaban hacerles sufrir para su propio placer. Subaru era la clave para lograrlo. Claro, ya sabían que esto era una especie de juego enfermizo para ellos. Pero conocer los hechos y vivirlos en primera persona era muy diferente. Ahora sabían lo que se sentía estar en manos de un mal mayor y no poder hacer nada al respecto. Eran básicamente la pantalla que mostraba la carga de Subaru. Solo que esta pantalla mostraba su dolor. Y su elenco eran lunáticos que disfrutaban de todo. Parece que por fin entiendes tu propósito en este lugar. La sádica mujer, de alguna manera, adivinó lo que estaban pensando / sintiendo en ese momento. Bien. Ahora bien quebrar mientras chasqueaba los dedos, toda la vileza del suelo desapareció. Incinerada, para ser más precisos. Ahora que me he ocupado de eso, continuemos, ¿de acuerdo? Notas. Me gustaría que todos sepan. 1. Sé que Satella probablemente no necesita estar en el mismo mundo para que RBD funcione, lo más probable es que solo le haya dado a Subaru la autoridad de la envidia y solo lo castigue cuando intenta hablar de ello. Sin embargo, hasta donde recuerdo, el elenco no sabe que RBD es la autoridad de la envidia, y lo más probable es que piense que Satella está trayendo activamente a Subaru de vuelta cada vez que muere. Si ese fuera el caso, adiós RBD. En cuanto al propio Subaru, lo más probable es que no esté seguro de si su poder funciona, y preferiría no descubrirlo. 2. ¿Por qué cambié el estilo de Roland / Subaru? Primero, pensé en simplemente reemplazar la cara de Roland con la de Subaru. Cuando intenté imaginarlo, el resultado fue, maldito, por decirlo menos. Así que la opción 2 es, Subaru más viejo. Una cara más vieja y, sobre todo, un cabello más largo fueron, en mi opinión, la clave para lograrlo. Sin embargo, como tiene un peinado puntiagudo, simplemente alargarlo lo haría parecer Vegeta. Así que decidí dejar que la gravedad hiciera su trabajo y dejarlo caer. El resultado fue un cabello peinado hacia atrás, que le daba un aspecto similar al de Leonardo DiCaprio con cabello negro de longitud media, y me encantó. Espero que a todos les parezca bien este cambio. Si me equivoco en algo relacionado con la historia de Re:Zero, tengan en cuenta que solo vi el anime, y todo lo que sé más allá de él proviene de otros fanfics. Gracias por su comprensión. Recuerden, los comentarios pueden contener spoilers de lore.
Ruina. Por El Último Val. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Capítulo 4. Nuevo bibliotecario resumen. Subaru está bien y ahora tiene que obedecer a su torturadora, ahora identificada como Ángela. Notas. Esperen diálogos y eventos algo diferentes al canon, aunque los principales seguirán siendo los mismos. Caramba, esto fue larguísimo. Me sorprende haberlo completado en una semana. Originalmente, planeaba escribir el resto de la introducción de lore y la teocracia de cuerdas en este capítulo. Siguiente capítulo. Reacción a la teocracia de cuerdas. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo tal como lo esperaban, la dama no esperó una respuesta, y optó en cambio por comenzar a reproducir la visualización. Pero nadie se quejó. Estaban demasiado cansados para discutir en ese momento. No sabían qué le había pasado al chico después de la sesión de tortura. Sin embargo, sí sabían que no había forma de que sobreviviera después de perder tanta sangre. Pero entonces, ¿qué? ¿Volvería? ¿Seguiría muerto? Claro que el hecho de que las visitas continuaran podía considerarse una buena señal, ya que su anfitrión no tenía la paciencia suficiente para mostrarles un montón de nada. Pero en ese momento no estaban tan seguros. Por lo que sabían, podían empezar a observar la vida de una persona completamente diferente con la esperanza de que, en algún momento, Subaru regresara. Su anfitrión era lo suficientemente sádico como para hacerlo, después de todo. La pantalla permanece completamente oscura durante unos segundos. Despertar. Sin embargo, pronto una voz rompió el silencio. La oscuridad empieza a disiparse lentamente, igual que cuando uno abre los ojos. Porque así es. Al ver que la pantalla les mostraba el punto de vista de alguien mientras despertaban, comenzaron a ilusionarse tímidamente. De verdad querían que este fuera su Subaru. Que de alguna manera sobrevivieran al encuentro con la mujer pálida. O, al menos, que hubieran usado regreso por muerte. Aún así, habían esperado que las cosas mejoraran de ahora en adelante, solo para salir lastimados, pues de alguna manera empeoraron durante tanto tiempo, que ninguno de ellos se atrevió a seguir haciéndolo. Por ahora, simplemente intentarían observar esto, preparándose para el peor resultado que pudieran imaginar. A medida que la borrosidad desaparece por completo, lo que parecían estructuras informes empiezan a tomar la forma de enormes estanterías. Algunas de ellas alcanzan el techo. Un techo que estaba muy lejos del suelo. La cámara deja de mostrar lo que Subaru estaba viendo para mostrar su rostro inexpresivo. Ese era el rostro de su Subaru. O, al menos, el de los Subaru que entran en esta biblioteca. Sin embargo, deberían confiar en esto. ¿Era realmente su amigo? No un clon o una criatura maligna que tomó su piel y empezó a usarla como un vestido. Algunos podrán llamarlos paranoicos, pero después de todo lo que tuvieron que presenciar y soportar, tenían todo el derecho a hacerlo. No celebrarían todavía. No hasta que se presentara una prueba irrefutable de que él, ahora ex caballero, estaba, de una forma u otra, vivo. No conozco este techo, dijo Subaru con calma, sin dar señales de querer levantarse. Subaru. Emilia fue la primera en reaccionar. Simplemente preguntó su nombre, como si temiera que el hombre al que vigilaban se volviera hacia ella y le dijera: lo siento, pero te equivocaste de persona. Pero eso no sucedió. Por mucho que ella y todos los demás esperaron. Eso nunca ocurrió. Subaru. Todos empezaron a celebrar la supervivencia de su amigo en común de diferentes maneras. Para empezar, Emilia, Rem y Beatriz se abrazaron al niño dormido, rebosantes de alegría al verlo con vida. Gracias, a quien le estaba agradeciendo Rem, ni siquiera ella misma lo sabía. Supongo que no me preocupas tanto. Beatrice, a pesar de las duras palabras, estaba muy feliz por su contratista. Su sonrisa lo decía todo. Era una auténtica tsundere. Emilia, tras su reacción inicial, simplemente guardó silencio, disfrutando de la presencia de su caballero cerca. El miedo a perderlo la afectó profundamente, así que saber que estaba bien le quitó un peso de encima. Está bien. Reinhard, está bien. Gritó Felt un poco fuerte a alguien que estaba a su lado.
Sin embargo, no pudo evitarlo. Tras ver la pantalla quedarse en negro, temía constantemente ver a su hermano mayor muerto y sin regreso. Así que, por supuesto, su estado de ánimo cambió por completo al verlo despertar, igual que antes. Sí, Fate-sama. Sí, lo es, dijo el pelirrojo con una sonrisa. No solo estaba feliz de ver a su amigo con vida, sino también de que la rubia volviera a ser la de siempre. Sin esa mirada enojada, pero sin emoción alguna. Crush, mientras Wilhelm y Félix simplemente exhalaban aliviados, se permitió mostrar un poco más de emoción de lo habitual. Y empezó a sonreír al ver al hombre que estaba segura de amar. De verdad, solo él podía hacerla sentir así. HMPH. Típico de Barusu, preocupándonos por nada, dijo Ram, solo que muy contenta de ver a su compañero de trabajo, que no era más que un simple compañero. Bien. Vamos, Ram. Disfrutemos de este momento de paz mientras dure, dijo Rosoal, volviendo a su estado habitual. Entendido, Rosoal-sama, respondió la criada de cabello rosado. Petro abrazaba a Frederica. Esta vez, no buscaba consuelo, sino que estaba tan feliz que solo necesitaba abrazar o besar a alguien. Como Subaru no estaba a su lado, decidió hacerlo primero. No hace falta decir que Frederica estaba más que feliz de devolver el abrazo. Priscilla se abanicaba con una sonrisa divertida. Antes, no estaba segura. Pero ahora, ella no tenía dudas. Su mundo no giraba en torno a ella. Todos los mundos giraban en torno a ella. Esa era la única explicación plausible de por qué seguía vivo. Se aseguraría de hacerle saber al chico que le debía la vida cuando inevitablemente se reencontraran. Mientras tanto, Al no podía hacer más que preguntarse qué pasaba por la cabeza de la mujer. Fuera lo que fuese, sin duda le levantaba el ánimo. Sí, Ricardo estaba encantado de verla bien, sobre todo después de verla tan destrozada ante la posibilidad de que su hermano de armas muriera y quedara completamente muerto. De verdad, era increíble cómo el chico la hacía tan feliz con solo decirle que estaría bien. Espera un segundo, maldita sea, Anastasia, aunque todavía aliviada de que Subaru estuviera bien, prestaba más atención a lo que decía la pantalla. No conozco este techo, eso significaría que se despertó en un lugar desconocido y, por lo tanto, no regresó antes de la muerte. Pero entonces, ¿cómo? Subaru comenzó a sentarse lentamente, mientras se frotaba las sienes en un intento de aliviar el cansancio que sentía. Y entonces se dio cuenta. Al mirar la mano que acababa de usar, y sus otras extremidades poco después, se dio cuenta de que estaba completamente ileso. Como si no hubiera sufrido una lesión grave hacía unos segundos. Deberías poder mover los brazos y caminar de nuevo. Al ver cómo analizaba su cuerpo, buscando el más mínimo detalle que pudiera estar fuera de lugar, la mujer pálida decidió llamar su atención hablándole. Y le hice algunos ajustes a tu cuerpo para que sea más fácil de usar. Espera, ¿lo curó? Preguntó Rem. ¿Cómo? No, eso no importa. ¿Por qué lo curaría? HMPH. ¿Has olvidado que también curaste su herida cuando le demostraste tu amor, plebeya? Preguntó Priscilla retóricamente. Para ella, las similitudes entre las dos mujeres de cabello azul eran obvias. Al menos la nueva no es tan cobarde como para ocultar sus intenciones. Rem no pudo hacer más que encogerse en su asiento. Por mucho que quisiera, no podía perdonarse lo que hizo, aunque Subaru, quien interpretó el papel de víctima, y algunos otros lo hicieran. Ren, dijo Emilia. Aunque no podía perdonar del todo a Loni Azul por lo que había hecho, también había presenciado cómo había ayudado a su caballero en los momentos en que más lo necesitaba. Mientras ella estaba lejos de él, a causa de una pelea infantil que tuvieron. Por eso decidió que haría todo lo posible para perdonarla, ya que eso era lo que Subaru hubiera querido que hiciera. No creo que lo haya curado por la misma razón, princesa, dijo Al, dando su opinión. Si así fuera, ¿por qué le haría unos reajustes? Mira, Aldebarán, si no hubieras interrumpido mi ser divino, dijo con tono cálido, ya sabrías que estoy al tanto de eso. Pero debo admitir mi curiosidad por estos reajustes. ¿Qué le hizo mientras estaba inconsciente? En efecto. No parece haber ningún cambio visual en su barutono. Habló Crush, disgustada por haber modificado el cuerpo del joven.
Creo que sería mejor seguir observando, sugirió Wilhelm después de un momento. Estos cambios no parecen ser visibles a simple vista, así que lo único que podríamos notar serían los cambios en las capacidades de Subaru Dono, si acaso. Un poco a regañadientes, todos tuvieron que aceptar. La única forma que tenían de juzgar si esas modificaciones eran realmente buenas, si realmente se hacían, era viéndolas en acción. Aunque entraste sin permiso en mi biblioteca, también te quité tus extremidades sin tu consentimiento, así que te doy esto como disculpa, continuó la mujer. Soy bastante paciente y generosa, ¿ves? Paciente. Vete a la mierda. Gritó Felt. La forma en que esta chica hablaba, como si fuera una gran persona, como si no fuera la causa de la miseria ajena, le recordaba a alguien que conocía y no le caía tan bien. Paciente, mi trasero, de verdad debería estar agradecido por esto. Tu advertencia ya no tiene efecto, ¿verdad? Dijo Subaru en un tono demasiado cansado y despreocupado para alguien que hablaba con su ahora extorsionadora. Al mirarla, vio que llevaba un atuendo diferente. Este consistía en un abrigo azul oscuro que le llegaba hasta los pies, un vestido blanco y negro debajo y una corbata blanca para rematar. No, ya no. Pensé un par de cosas mientras estabas inconsciente. Y aquí está mi conclusión. ¿Me ayudarás con esto? ¿Qué? No puede hablar en serio. Dijo Anastasia. ¿De verdad esperaba que trabajara para ella después de haberle hecho tanto daño? No creo que tenga muchas opciones, Anastasia-sama, habló el mejor caballero. Ante esto, la princesa mercader frunció el ceño. Aunque no le gustara, él tenía razón. La chica ya les había demostrado de lo que era capaz. La mejor decisión que Subaru podía tomar ahora era seguirle el juego hasta que apareciera una oportunidad de escapar. ¿Qué? ¿Eh? Recuperándose de la ridiculez de lo que acababa de oír, Subaru preguntó. ¿Los sindicatos de hoy en día también secuestran gente de esta manera? ¿O es uno de los alas? He oído rumores de que secuestran sujetos de prueba de aquí y de allá para la investigación de la singularidad. Oh, no, dijo Al en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Al ver que nadie más entendía la razón de su reacción tan negativa, pues lo miraban con una mezcla de curiosidad y desesperanza, decidió explicar. No sé qué son los sindicatos ni las alas, o al menos dudo que signifiquen lo mismo que en mi antiguo mundo, pero les aseguro, si secuestran gente para investigación, esos sujetos de prueba están en una situación muy delicada. ¿Qué tan mal? Preguntó Emilia tímidamente, temiendo la respuesta. Al procedió a bajar la cabeza, sin querer ver la expresión que ella ni los demás pondrían. En el peor de los casos, serán torturados sin motivo alguno hasta que mueran. Esto provocó que muchos dejaran escapar expresiones de asombro y de asombro. ¿Y Subaru está en una de ellas? Preguntó Rem. Esto probablemente fue lo peor que le ha pasado a Subaru, y eso es decir mucho. ¿Y si tiene regreso por muerte? Tibei dijo lo que pensaba sin pensar. Se detuvo al darse cuenta, pero el daño ya estaba hecho. Sería torturado sin cesar, terminó Reinhardt por él con un dolor evidente en su voz. Otra ola de caos los golpeó ante la nueva información. La situación de su amigo parecía empeorar a cada segundo. Y lo peor de todo, no podían hacer nada más que sentarse y observar cómo se desarrollaba la situación. Al parecer, un conocido mío empezó a saltar entre dimensiones como efecto secundario de uno de esos experimentos. Suspiró, mi vida realmente es un desastre desafortunado, concluyó. Muchos querían negarse a creer lo que acababa de decir. Pero sabiendo el infierno que había padecido por ellos, y el infierno ahora aún peor en el que se encontraba, nadie podía negarlo. En ese momento, lo único que podían hacer era compadecerse en silencio de su desgracia. Esto es una biblioteca. No sé de qué sindicatos hablas, pero este lugar no es un ala, al menos. La señora corrigió al hombre. En realidad no importa. Sea como sea, estoy atrapado aquí y me explotarás, ¿verdad? Preguntó Subaru, sabiendo ya la respuesta. Sí, respondió su ahora captor sin rodeos. Te dejo vivir por dos razones. Primero, necesito un análisis de cómo pudiste entrar a este lugar sin invitación.
Enviarte de vuelta o descuidarte sin saber el motivo podría representar una amenaza importante para la biblioteca. Me parece bien, dijo Ricardo, ahora más tranquilo al saber que no se trataba de un wing ni de un sindicate. ¿Estás de acuerdo con ella?, preguntó Felt, furioso, al hombre lobo. Tranquilo, chaval, dijo, ignorando el "no soy un chaval", que le salió por respuesta. No me cae nada bien. Es que entiendo por qué quiere averiguar cómo entró el chaval. Dejar que un desconocido que estaba en tu casa se vaya sin preguntarle cómo entró sería una estupidez. La mayoría tuvo que estar de acuerdo con lo que dijo, ya que era razonable no dejar salir a algún intruso sin al menos preguntarle cómo entró, para así poder evitar que se repita la misma situación. Aún así, torturar a alguien sospechoso sin pruebas reales era cruzar el límite para ellos, como ya habían demostrado anteriormente. Bueno, ya no es como si pudieras irte sin mi permiso, dijo mientras sonreía, como burlándose de él por su falta de libertad. Casi al instante, la sonrisa desapareció. Segundo, de ahora en adelante, recopilaré libros sobre la ciudad en busca del libro definitivo. Y quiero que me ayudes en este proceso. ¿Eso es todo?, preguntó Garfield. Solo, ¿coleccionas libros tontos? ¿Son demasiado pesados para ella o algo así? La mayoría del elenco se sintió algo decepcionada con lo que oyeron. Claro, se alegraron de que no enviara a Subaru a una misión suicida, pero eso fue todo. ¿Qué fue de Subaru Natsuki? ¿Una especie de chico de los recados? Ay, dudo que eso sea todo, Garf, respondió Frederica a su hermano. Además, ya vimos lo fuerte que es. ¿Cómo podría alguien olvidar esa imagen? Ella desgarrando las extremidades del hombre como si nada. El sonido que hacían, los gritos, era mejor no pensar en ello ahora. Como eres residente de la ciudad, espero que seas útil de diversas maneras. Subaru, sirviente. Ay, sabía que esto me pasaría algún día. La gente desaparecería sin dejar rastro, solo para ser encontrada como pedazos de carne mucho después. Bueno, supongo que ya era hora de descubrir qué pasaría si estirara la pata. Por Dios. Wilhelm fue el primero en reaccionar. ¿Te como trozos de esa carne?, tartamudeó Félix. Como caballeros que juraron proteger al pueblo de Lugúnica, cada muerte que ocurría era una cicatriz que los marcaría y avergonzaría por el resto de sus vidas. Pero sabiendo que en un lugar los asesinatos eran tan comunes, Subaru diría que ver cadáveres tan dañados que eran irreconocibles era normal como si nada existiera, fue simplemente tan incorrecto. ¡Qué mundo tan horrible para vivir!, susurró Julius para sí mismo. Sin embargo, al mirar a su dama para ver si se estaba tomando bien la noticia, se sorprendió. Sus ojos estaban muy abiertos, como si acabara de descubrir la respuesta a todas las preguntas. Ah, Anastasia Sanma. Julius no sabía si debía despertarla de su ensoñación. Si estiré la pata, dijo Anastasia con una voz apenas audible. No lo entiendes. De repente empezó a gritarle. Dijo, supongo que ya era hora de que descubriera qué pasaría si estiraba la pata. ¿De verdad no lo entiendes? Aún no ha muerto. Cuando esas palabras salieron de su boca, todos los que aún no le prestaban atención comenzaron a hacerlo. Pronto, los engranajes de todos comenzaron a girar, ya que poco a poco comenzaron a llegar a la misma conclusión. Subaru Natsuki había sobrevivido a un mundo desconocido y hostil durante años y no había muerto ni una sola vez todavía. La mayoría del elenco reaccionó felizmente, celebrando el hecho de que encontró una manera de sobrevivir en un lugar tan peligroso sin tener que usar esa habilidad maldita suya. Sin embargo, aquellos que eran más inteligentes o no estaban tan afectados emocionalmente por esta información reaccionaron de manera diferente, de una manera más densa o reflexiva. Si bien, sí, era bueno que el futuro ex caballero no tuviera que morir, esto también significaba que no había forma de saber si su poder aún se activaría si se cumplían las condiciones. Y por lo que parecía, Subaru tampoco lo sabía. No te preocupes demasiado por tu vida. No puedes morir aquí a menos que yo te lo permita. La mujer interrumpió sus pensamientos. Maldita sea, así que esto fue una locura de laboratorio, dijo el hombre de traje negro, ahora más preocupado que antes.
¿Acaso les metes cosas al azar, como granos de maíz y mecanismos de relojería, en el estómago de la gente y los conviertes en hombres máquina palomitas andantes o algo así? Dijo bromeando, intentando calmarse con un poco de humor. No funcionó muy bien. PFFFT. Ja 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 ja. Al empezó a reírse a carcajadas. ¿De qué te ríes? El Subaru de Betty está en peligro, y de hecho te parece gracioso. Gritó Beatrice, muy seria. No lo entiendes. Eso lo hace aún mejor. Al rió un poco más fuerte. Mientras tanto, todos los demás los observaban, esperando que alguno de los dos los notara. No sabían si era algo que les debía causar risa o preocupación. Para quienes no lo entendieron, básicamente dijo algo completamente aleatorio. Como, no sé, ¿me vas a convertir en un yunque? Finalmente, sació su curiosidad. Ah, era una broma típica de Subaru, dijo Reynard, ahora un poco más relajado. Me alegra ver que sigue igual. Si tan solo pudiera elegir un mejor momento para ser comediante, supongo, dijo Beatrice mientras intentaba acallar la vergüenza de no entender el chiste a pesar de saber que eran palomitas y máquina. Las palomitas eran esa comida tan rica que nos daba el guardián, ¿verdad? Le preguntó Mimi a Ricardo. Sin darle tiempo a responder, continuó. Quiero más palomitas. Yo también, chaval. Yo también, respondió Ricardo, sabiendo perfectamente que si su nueva guardiana escuchaba su conversación, seguramente se reiría de ellos, mientras les mostraba el dedo medio mentalmente, ya que le daba pereza hacerlo físicamente. Esto tiene que ser lo peor, preferiría morir y que todo se acabe, y así, de repente, el buen humor que se había formado con su broma inicial murió. Ese Subaru, Rem empezó a hablar, sin encontrar las palabras. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Estaba hablando en serio con esa declaración? Subaru, Félix se agarró el vestido con todas sus fuerzas para contener la ira, antes de finalmente soltarlo. ¿Cómo puedes decir eso? Tú deberías saberlo mejor que nadie, querida, Félix, interrumpió Khrushchev su caballero. No. No puedo ignorarlo. Él sabe lo horrible que es morir. Sobre todo para quienes te aman. ¿Por qué sigues con esa asquerosa mentalidad de que tu vida no vale nada, Subaru-kun? Sorprendentemente, Félix siguió hablando incluso cuando su mujer le dijo que parara. Y con razón, pensó. No hace mucho, Subaru decía que odiaba que la gente dijera que quería morir a la ligera. Y él estaba totalmente de acuerdo. La vida era lo más importante que uno podía tener. Perderla no solo te arrebataría todo lo demás, sino que también heriría a quienes apreciabas en tu corazón. Por lo tanto, ver al hombre que compartía su punto de vista convertirse en uno de ellos, fue doloroso, más que cualquier otra cosa. Ya basta, Félix. Y entonces finalmente se atrevió a mirarla. Escuchar que el hombre que amaba, ya no quería vivir tanto como antes la lastimó. Sin embargo, intentó reprimir esos sentimientos por ahora, solo para evitar que Félix dijera algo de lo que probablemente se arrepentiría en el futuro. Félix, ambos sabemos que Subaru, nuestro Subaru jamás diría eso, ni siquiera en broma. Así que si el de la pantalla lo dice, claramente le costaba decirlo. Las palabras simplemente no le salían. No sabemos por lo que pasó, solo que este mundo es despiadado. Lo torturaron en cuanto entró accidentalmente en un lugar. No deberíamos juzgarlo sin conocer su pasado. No, se lo merece. Era dolorosamente obvio que luchaba por no llorar. Aunque estaba segura de que solo era eso, una broma, no podía evitar imaginar el peor escenario posible. Sabía lo tenaz que era Subaru. Lo vio con sus propios ojos. Por lo tanto, sabía que para romper esa voluntad de hierro que él tenía, se necesitaba un dolor mucho mayor, incomprensible para ella. Y si realmente tenía que soportarlo, ella no sabía qué hacer entonces. Félix podía ver lo afectada que estaba ante la posibilidad de que el chico de mirada malvada no tuviera más voluntad de vivir. Así que decidió obedecerle y guardar silencio. Además, sabía que ella tenía razón. Subaru jamás diría algo así. Algo debía haber sucedido para que cambiara así. En realidad no estaba enojado con el caballero de cabello negro.
Después de todo lo que lo vio hacer por el bien de los demás, no podía estarlo. Solo podía compadecerlo por lo que había tenido que sufrir y esperar que todo mejorara. Si dices esas tonterías una vez más, con gusto te convertiré en una máquina de palomitas humana como tanto deseas. La dama, que ya había tenido suficiente de su todo, amenazó. A nadie le sorprendió ver a esta mujer ignorar por completo la afirmación de Subaru sobre su deseo de morir. Sin embargo, les asustó la idea de que hablara en serio con su amenaza. Ahora que lo pensaban, no estaban realmente seguros de si era posible convertir a alguien en una máquina de palomitas de maíz humana o en un yunque, pero estaban bastante seguros de que, si lo fuera, el proceso sería extremadamente doloroso. Ya he pasado por tantos ciclos de tonterías, respondiendo a cada pizca de basura sin sentido. Lo siento, señora. Subaru, en un sorprendente acto de autoconservación, se disculpó con ella en un tono de voz bajo, tratando de no enojarla más. Sin responderle, la mujer de cabello azul se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un sillón que estaba cerca de ellos. Déjame presentarme como es debido. Después de sentarse y dejar el libro que sostenía en un escritorio cercano, comenzó a hablar de nuevo. Ángela, directora de la biblioteca. Me llamo Ángela. Soy la bibliotecaria jefa y directora de esta biblioteca, dijo mientras le sonreía. Ángela, dijo Felt. Que te den, Ángela. No hace falta decir que muchos compartieron el mismo sentimiento. Ángela, por un segundo, tanto la voz como el rostro de Subaru se tornaron serios mientras repetía su nombre, como si todo el cansancio que sentía desapareciera de repente con esa simple palabra. Sin embargo, en cuanto apareció esa expresión, la sustituyó rápidamente por un tono más bobo y una sonrisa encantadora. ¡Qué buen nombre! ¡Qué guapo! Fue el pensamiento general que invadió a todos los personajes femeninos, e incluso a algunos caballeros aún heterosexuales, después de ver esa sonrisa asesina. Como dije, soy Subaru. Reparador de grado 9. Se presentó de nuevo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Tu función es dar la bienvenida a los invitados a la biblioteca, respondió Ángela, sin moverse de su asiento. ¿Quién se apunta a una apuesta? Ya saben, como los buenos tiempos. Preguntó Anastasia a todos para animar el ambiente. Claro, finalmente, Fel decidió hablar. ¿En qué estabas pensando? Anastasia le dedicó una sonrisa antes de levantarse y hablar en voz alta. ¿Quién cree que esta bienvenida que Ángela planea para los invitados no implica más que darles una paliza? La mayoría del elenco levantó la mano. Los que no, o bien no les importó en absoluto esta apuesta, o simplemente esperaban que el pelinegro no acabara en una especie de arena de combate. Determinaré cuidadosamente a qué invitados invitar y redactaré la invitación correspondiente. Tú los atenderás una vez que acepten la invitación y lleguen a la biblioteca. Como tienes experiencia trabajando como fixer, estoy seguro de que podrás ofrecerles a los distintos tipos de invitados una recepción mucho mejor que la mía. Espera. ¿Subaru tendrá que luchar contra ellos directamente? Preguntó Otto, sintiendo el miedo, tan familiar, invadir su corazón. Bueno, ella dijo que él tendría que. Al empezó a responderle, solo para ser interrumpido. Pensé que lo que quería decir con dar la bienvenida a los invitados era algo así como planear la batalla, colocar trampas o algo fuera del escenario. No confrontarlos directamente cara a cara. Tranquilo, Broto. Garfield empezó a abrazar al mercader con un brazo mientras señalaba la pantalla con el otro. El capitán estará bien. Si pudo derrotar a algunos cultistas de brujas, sin duda puede darle una paliza a algunos nerds amantes de los libros. Pero solo los derrotó después de morir varias veces. Otto no se relajó ni un poco con el intento de su amigo de calmarlo. De hecho, ahora Garfield también estaba empezando a preocuparse por el hombre que admiraba. Bueno. Ren decidió intervenir antes de que la situación se intensificara. Subaru ahora es un reparador. Quizás pueda luchar ahora. Todos la miraban con expresiones diferentes, algunos con curiosidad, otros como si se hubiera golpeado la cabeza muy fuerte. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es tu punto, doncella?
Le preguntó Priscilla, a quien todavía no le gustaba en absoluto la muchacha. El Oni de cabello azul decidió ignorar el odio que emanaba de la feroz princesa y, en cambio, decidió responderle. O sea, no estoy seguro de entenderlo del todo, pero creo que el trabajo de un reparador implica pelear, ya que Ángela dijo que él podría dar una mejor recepción que ella porque es uno. Los que aman a este hombre en sus corazones solo pueden estremecerse ante la noticia de que podría estar viviendo una vida llena de conflictos una vez más. Si ese es el caso, tal vez entrenó mucho para convertirse en uno, solo, ja. Aunque debo admitir que tu teoría sobre que un fixer es una especie de luchador es interesante, es evidente que tus sentimientos por el chico te están cegando el juicio. Priscilla la interrumpió. ¿Has olvidado cómo fue tu primer encuentro con el cadáver pálido? Ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. ¿No ves que el chico que amas está tan débil como antes? Por mucho que todos quisieran decirle que estaba equivocada, la mención de esa escena anterior los estremeció. Era cierto, ni siquiera podía intentar defenderse. Sin embargo, Priscilla-sama, por favor, absténgase de decir que Subaru es débil. Esta vez, Reinhard habló. Tuvo que soportar cosas que ninguno de nosotros podría siquiera imaginar, y de alguna manera, logró superarlo todo. Si eso no es prueba de lo fuerte que es, entonces no sé qué lo es. Todos quedaron atónitos al ver al santo de la espada defendiendo a su amigo con tanta fiereza. Algunos comenzaron a agradecerle en silencio. TCH. No te sorprendas si lo vemos rodar de nuevo. La arrogante candidata, incapaz de responder, decidió terminar la conversación de la forma más dolorosa que se le ocurrió. Lamentablemente, sus palabras le salieron mal, pues incluso ella estaba un poco asustada ante esa posibilidad. Pero solo soy un reparador de grado 9 fracasado, dijo Subaru, un poco triste por su propia debilidad. ¿De qué se trata esta recepción? ¿Les llamo la atención, les hago de camarero o algo así? Preguntó medio en serio. Ya se imaginaba qué sería realmente esta recepción si necesitara un reparador. Es sencillo. Solo tienes que lidiar con los invitados. De forma física, por supuesto, dijo Ángela sin dudarlo, como si no acabara de decir. Tienes que matarlos a todos. Supongo que esto lo confirma, dijo la princesa mercader. Aunque, debo admitirlo, no estoy muy contenta de haber ganado esta apuesta. Nadie lo estaba realmente, considerando que ahora era innegable que su amigo reparador tendría que luchar por su vida una vez más. Esta vez, en el campo de batalla. La biblioteca presenta a los visitantes una prueba, y los libros se abrirán en el proceso. Los visitantes que la superen serán considerados dignos de ganar sus libros. Continuó su explicación. Existe la posibilidad de que mueras durante la recepción, pero es solo temporal. Te recuperarás cuando la biblioteca cierre. Muchos se quedaron atónitos ante lo que oyeron, repitiendo una y otra vez las mismas palabras en sus cabezas. Puedes morir, es solo temporal. ¿Qué? Puede ella. Julius intentó formular su pregunta con palabras, pero le fue imposible simplemente debido a los otros pensamientos que lo abrumaban. Parecea, puede devolver la vida a los muertos. Exclamó Pidgey. ¿Acaso no es algo que solo la bruja de la envidia podría hacer? Parece que no. Ricardo respondió. Estoy bastante seguro de que eso es lo que quiso decir con volverás cuando cierre la biblioteca. Mientras tanto, pensaba, maldita sea, hermano. Primero la bruja de la envidia, y ahora esta zorra loca. ¿Qué te pasa con las mujeres peligrosas? De repente, surgieron varias discusiones, algunas debatiendo si realmente poseía esa habilidad divina. Sin embargo, la mayoría intentaba determinar si, en caso de poseerla, se consideraba algo bueno. Creo que el poder en sí no es el problema, dijo Wilhelm. Siempre que se use con cuidado y solo cuando... Vamos, viejo. Interrumpió Felt. ¿Viste cómo esa desalmada lo torturó sin pensarlo 2 veces? ¿De verdad crees que solo usará esta habilidad con cuidado o solo cuando sea necesario? Ni hablar. Lo enviará a misiones suicidas hasta que gane. Tenía razón. Esta señora Ángela parecía la que solo veía a los demás como herramientas, y no le importaba si alguno se rompía.
Sin embargo, también recordó el monólogo que ella había dado antes, sobre no ser libre ni tener un propósito en la vida. De verdad quería creer que ella solo sufría, y que solo necesitaba a alguien que la guiara por el camino correcto. Tal como él lo necesitó antes. No lo sabemos por ahora. Es demasiado pronto para juzgarla por algo que aún no ha cometido, creo que deberíamos esperar y esperar lo mejor. Aunque nadie podía entender por qué el demonio de la espada parecía defender a esta mujer, sí sabían que lo que decía era cierto. No valía la pena especular comparado con ver lo que realmente ocurría. Espera, ¿así que puedes devolver la vida a la gente muerta? Preguntó Subaru con interés, ignorando por completo la parte de que podrías morir en el proceso. Solo quienes trabajan en la biblioteca. Nadie aquí puede descansar sin mi permiso. Contestó ella a su pregunta. Regreso por la muerte, susurró para sí mismo, perdiendo una vez más ligeramente la compostura. Ni una sola alma en el teatro pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo sus espaldas al oír esas palabras salir de la boca del hombre. Si bien la muerte es una condición necesaria para resucitar, no es el paso clave que permite que suceda. Uno puede morir y no ser resucitado después de todo. Ángela, quien lo escuchó a una distancia sorprendentemente lejana, lo corrigió una vez más mientras comenzaba a levantarse. Nombres más correctos para esta habilidad serían regreso por Ángela, regreso por la biblioteca, vale. Subaru, sorprendido de que lo oyeran y abrumado por todas las correcciones que Ángela le estaba dando, decidió interrumpirla. Solo hablaba conmigo mismo. Antes de que ella pudiera responder, él continuó. Por cierto, ¿por casualidad tienes fantasías raras sobre el reparador? ¿No esperas demasiado de un estudiante de 9º grado? No tengo tanto talento como pareces creer, ¿sabes? Entonces, el 9º grado se supone que es un grado bajo. Al analizó lo que escuchó y compartió su conclusión con los demás. Entonces, según esa lógica, el primer grado debe ser el más alto. Hay una diferencia bastante grande entre 9 y 1. ¡Ay! Murmuró Tibey, antes de que su hermana le diera un golpe en la nuca. No seas malo, Tibey. El jefe siempre da lo mejor de sí. Y siempre gana. Seguro que podría vencer a cualquier reparador de grado 1 si quisiera. Mientras regañaba a su hermano, Mimi empezó a sonreír poco a poco, alabando al chico de pelo negro. Finalmente, empezó a saltar en su asiento al oír el grito de los reparadores de grado 9 son los mejores. Mientras tanto, Ricardo estaba debatiendo si esto debería considerarse algo lindo, una niña que se convirtió en la fan número 1 de un héroe o algo por lo que preocuparse extremadamente. Eso no es asunto mío. Te he preparado un manual, así que ve y averígualo tú mismo, dijo Ángela, entregándole el manual poco después. Tras abrirlo y echarle un vistazo para hacerse una idea de lo que estaba escrito, Subaru dijo, creo que ya entiendo la idea. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esta invitación? Abre la invitación y registra los libros que deseas servir a tus invitados, le dijo el director de la biblioteca. Y luego, la invitación se enviará naturalmente a aquellos que necesitan los libros. Eso es todo. Parece demasiado fácil, tuvo que admitir Subaru. Suena muy simple, sí. Sin embargo, dudo que sea solo eso. Julius dio su opinión. ¿Qué quiere decir con enviado naturalmente? ¿No tienen que entregarlo? Preguntó Garfield, intentando ver si alguien entendía algo que él no entendía. Es difícil saberlo, le respondió Anastasia. Una vez más, solo podemos observar y esperar que las cosas se aclaren pronto. La invitación es otra obra mía, cuidadosamente elaborada, muy parecida a la biblioteca, explicó Ángela. Sí, imagínala como una brújula. Sería más fácil de entender así. ¿Una brújula? ¿Como la herramienta que indica la dirección? Preguntó el reparador para asegurarse de que entendía lo que le decían. Así es. Las invitaciones me guiarán hacia el único libro que realmente deseo conseguir. De nuevo con este único libro. ¿Por qué parece desearlo con tanta desesperación? Frederica comprendía la importancia de este libro, si conseguirlo era el único objetivo de Ángela. Sin embargo, aún no podía imaginar qué contenido contenía para que fuera tan importante para ella.
Sin embargo, no es la primera persona obsesionada con un libro que conozco. Quizás esta tendencia sea mucho más común de lo que debería ser. ¿Por qué miras eso, payaso? Parece que tú y la chica de allí tienen mucho en común. Priscilla decidió que escupir un poco más de veneno no haría daño. Suspiro. Priscilla-sama, por favor, cuide su lenguaje al hablar con. Ram comenzó a defender a su señor, como siempre, antes de ser interrumpida por él. Está bien, Ram, dijo con calma. En cuanto a lo que dijiste, aunque dudo que las razones sean similares, no puedo evitar sentirme intrigado por el deseo que la impulsa hacia ese libro. HMPH. Esperemos que no termine igual para el chico que para ti. Al oír esto, el hombre maquillado se tensó un poco, pero logró disimularlo tras su sonrisa habitual. Pero claro que sí. Y a veces, la invitación puede ser roja según los libros que hayas registrado. Una invitación roja indica que puede enviarse a los invitados especiales que desvelarán la siguiente parte de la historia. ¿En qué estás pensando, beaco? Preguntó Emilia al espíritu. No llames así a Betty. De hecho, solo el contratista de Betty puede hacerlo, regañó Beatrice a la semielfa, antes de decidirse a responderle. Me preguntaba cómo define la invitación qué invitados son especiales. Y por qué solo estos pueden desvelar la siguiente parte de la historia, sea lo que sea que eso signifique, supongo. Sí. Buena pregunta. Además, ¿por qué habla como si estuviera leyendo un cuento? Da muy mala espina. Cuanto más lo pensaba la chica de cabello plateado, más preocupada le parecía que su caballero estuviera con alguien como esa bibliotecaria. Suspiró, algunas personas simplemente se consideran seres superiores que no tienen que hacer nada más que presenciar cómo los inferiores viven su vida diaria, creyéndose importantes. De hecho, estaba claro que a Beatrice no le gustaba este tipo de personas. Como Priscilla, Roswell, demonios, estoy segura de que nuestra nueva anfitriona y sus superiores también podrían entrar en esa categoría. Terminó de enumerar todos los ejemplos que se le ocurrieron. Bueno, casi todos. Pensó en una persona específica cuando surgió el tema. Madre, por mucho que quisiera no pensar en ella, la certeza de que no era más que un experimento seguía acechando en lo más profundo de su mente hasta el día de hoy. Además, volver a verla durante el arco 4 no la ayudó en absoluto. Hasta que registremos los libros que coinciden con lo que pide la invitación roja, nuestro viaje se detendrá un rato, terminó Ángela su explicación. Pero no hay garantía de que el invitado siempre responda a la invitación, ¿verdad? Preguntó Subaru, encontrando una falla en la teoría de su nuevo jefe. Ese es un buen punto, Crush, ya algo recuperada de la terrible experiencia de Subaru podría no querer vivir más, intervino. Si de verdad necesita todos los libros, la ausencia de una sola persona podría arruinar todo el plan. Quizás cree que puede perseguir a los que no aparecen, Nian. Félix, aún cuidadoso de no volver a herir los sentimientos de su dama como lo hizo con su pequeño arrebato anterior, proporcionó su teoría. Si es así, ¿por qué no ir tras los demás? ¿Por qué enviarles una invitación para que vengan primero a la biblioteca? Eso es, el chico gato no podía negar su lógica. Además, también nos contó, a través de su monólogo, que está atrapada en este lugar, por una razón u otra. Bueno, creo que debemos seguir observando. Hay demasiadas preguntas sin respuesta como para que podamos formular una explicación plausible. Quizás ella no lo sabía, pero todos sí. Solo quería una distracción. Intentar comprender lo que pasaba era solo una forma de no pensar en el otro tema que la consumía. Sin embargo, nadie sabía cómo consolarla. Si Subaru estuviera despierto, pensaron, como si el hombre dormido pudiera animarla. Él siempre sabe qué decir en estas situaciones. Por desgracia, el niño seguía igual, tan inconsciente como siempre. Por lo tanto, no pudieron hacer nada más que guardar silencio, dejando que la película continuara. De hecho, sí. Están destinados a venir, dijo Ángela con una sonrisa orgullosa, como si lo hubiera pensado todo. Y los invitados aceptarán la invitación por voluntad propia y entrarán en la biblioteca. Así que hay una certeza de que vendrán, dijo Julio. Eso parece, respondió Anastasia.
Aunque esa certeza sea tan débil como un destino prescrito. Hablando de eso, ¿qué querrá decir con eso? Dudo mucho que sea algo como, vendrán. Lo vi en mis sueños. Añadió esto último con un toque de sarcasmo. ¿Quién sabe? Quizás tenga un libro que le diga lo que está destinado a pasar. Al decidió añadir su propio juego de palabras. Bueno, Enrea, cállate, Roswal Kearsh. Se quejó dicho hombre en tono de broma, antes de hacer lo que le pidieron. Eso es sorprendentemente educado y justo para algo que sucede en esta ciudad. Subaru tuvo que admitirlo. ¿Qué? ¿Por qué lo estoy alabando? Empezó a preguntar Emilia, antes de que la observación, que no se detuvo, la interrumpiera. La mayoría de las veces, las vidas de las personas son arrebatadas por otros sin ningún consentimiento. Acuerdo. Por eso es que, pensó ella, junto con todos los demás, internamente. Por amor a Odd. Empezó a decir Felt. ¿Qué tan horrible puede ser este mundo? Sí, aquí también muere gente. Pero no lo suficiente como para alegrarnos cuando ocurre con consentimiento. Una vez más, estoy de acuerdo con Felt-sanma, dijo Reinhard. Que Subaru considere algo que implica la muerte de otros como cortés y justo, uno no puede evitar preguntarse cómo este mundo persiste con una tasa de mortalidad tan alta. Un momento. Ahora creo que estás exagerando. Exclamó Otto. Cuando el resto del elenco se giró para verlo, decidió explicar. Claro. Debe haber mucha gente muriendo, según lo que dijo Natsuki-san. Y no me malinterpreten. Sin duda es un problema enorme. Pero que muera tanta gente que te haga pensar que el mundo podría acabarse en cualquier momento. Vamos. No puede ser tan malo. Cuando terminó de decir esto, todos lo miraron con el temor reflejado en sus rostros, mientras pensaban unánimemente. ¿Por qué tuvo que decir eso? ¿Por qué tuve que decir eso? El comerciante verde se dio cuenta poco a poco de lo que hacía. Levantó una de esas señales de alerta que Subaru le había mencionado. Bueno, en fin, decidió cambiar de tema. Una vez que consigamos esos libros, ¿qué sigue? La biblioteca es un lugar de posibilidades ilimitadas. Ni siquiera yo puedo comprender aún el espacio infinito y el poder de esta biblioteca, admitió Ángela. Por eso deseo completar la biblioteca llenando ese espacio de libros. Y tendré en mis manos el libro perfecto que me completará a mí y a mi biblioteca. La determinación que tenía para lograr su objetivo se podía percibir en su voz. ¿El libro perfecto, eh? El sirviente del director cerró los ojos y empezó a pensar. Supongo que esos libros son diferentes a los que conozco, concluyó. Bueno, sí. La pequeña Petra fue la primera en dejar el tema anterior. Dudo que esa mujer aterradora quiera libros normales. Las bibliotecas normales no matan a la gente que las visita. De acuerdo, dijo Ram. Eso también nos lleva a otra pregunta importante. ¿Por qué necesita asesinar a otros? Claro, dijo que quería el libro absoluto, pero ¿cómo la masacre la ayuda a lograr su objetivo? Ante la pregunta de la criada de pelo rosa, todos volvieron a la normalidad. Aún así, sin respuesta, decidieron seguir observando. Si bien no estás del todo equivocado, tampoco tienes toda la razón. Ángela, tras pensarlo, dio su respuesta a esa pregunta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Subaru. Creo que es mejor que lo veas con tus propios ojos. Dicho esto, empezó a alejarse de él. Sígueme, ha llegado la hora. Espérame. ¿La hora de qué? Al decir eso, Ángela se detuvo, giró la cabeza hacia él y le dedicó una sonrisa. Es hora de que la biblioteca abra sus puertas y reciba a sus primeros visitantes. Cuando la pantalla se oscureció, el elenco finalmente se permitió relajarse en sus asientos. No había palabras para resumir lo que acababan de presenciar. Bueno, en realidad, había. ¿Qué coño guarda? Al rompió el silencio. ¿En qué te has metido esta vez, Subaru? Preguntó Emilia a la bella durmiente del teatro, sin obtener respuesta. ¿Era esto lo que tendrían que presenciar ahora? Su caballero sufriendo una agonía extrema una vez más, con la única diferencia del fondo. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? Subaru-kun, se lamentó Ren, como si el hombre que amaba estuviera prácticamente muerto.
Sabía que podría escapar de esto. Después de todo, era su héroe. Sin embargo, también sabía que para lograrlo, tendría que sufrir como siempre. Lo siento mucho, Subaru, Betty no pudo estar contigo. Beatrice intentó contener las lágrimas, pero al final no lo logró, pues las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Hizo una promesa. Una promesa de 2. Y no cumplió su palabra. Dijo Reinhard con una tos fuerte, con la evidente intención de llamar la atención de todos. Disculpen la interrupción. Pero creo que deberíamos aprovechar este tiempo con sabiduría. Preguntó Felt, que estaba a su lado. Bueno, la pantalla se detuvo en cuanto se quedó en negro, aunque no estuviéramos hablando de nada. Si tuviera que adivinar por qué, diría que nuestro anfitrión espera que hablemos con... A la mierda, Reinhard. Interrumpió Felt. Me da igual lo que quiera. Todos necesitamos un respiro después de lo que vimos. De acuerdo, Felt-sama, respondió el santo de la espada. Sin embargo, no somos nosotros quienes decidimos cuándo detener la visualización y continuar con la reproducción. Si no cumplimos sus exigencias, podría simplemente reanudar la pantalla, incluso si ninguno de nosotros está dispuesto a seguir viéndola. Eso es, la exladrona rubia se sintió incapaz de negarlo. Mierda. Sé, como acabas de decir, que la visita por ahora, ha sido, como mínimo, tediosa. Tras confirmar que no terminaría la frase, continuó. Aún así, creo que sería prudente que todos mencionaran las cosas importantes que han notado hasta ahora. Así, todos estaremos en sintonía. ¿Qué más puedo decir, Reinhard? Preguntó Félix, completamente agotado. Subaru fue a un lugar desconocido, una biblioteca, y lo torturaron nada más llegar. Él y muchos otros se estremecieron al mencionar la escena de la extirpación. Se curó por completo, y ahora es esclavo de su captor, obligado a matar a otros. Y el mundo en el que vive es horrible. Creo que eso es todo. No hace falta decir que las palabras del chico gato fueron dolorosas de escuchar. Sobre todo porque nadie podía negarlas. Bueno, al ver que el ánimo se había desvanecido aún más, el caballero pelirrojo decidió cambiar de tema. ¿Qué tal si hablamos de todas las preguntas sin respuesta y compartimos nuestras teorías? Suspiro. Julius, a regañadientes, decidió seguirle el juego. Esta, señora Ángela. Está tan pálida que parece muerta. Sin embargo, es evidente que no está enferma. Además, tras presenciar su fuerza, aquella vez, queda claro que no es una persona común. No te olvides de su poder para revivir a la gente, dijo Tidei. Y todo ese asunto de la invitación, añadió Anastasia. Y el hecho de que esté atrapada en esta biblioteca, por alguna razón, terminó Ricardo. ¿Qué es ella? Preguntó Julio. Al ver que nadie más tenía idea, Petra decidió levantar la mano. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa, Petra? Frederica le dio la palabra a la criada menor. ¿De realmente lo hará? ¿De verdad crees que Subaru tendrá que matar gente? ¡Guau! Definitivamente no esperaban esa pregunta, y mucho menos de una niña. Bueno, la criada rubia intentó responder, pero no pudo. No sabía si aquel hombre sería capaz de quitarle la vida a inocentes para sobrevivir. Claro que no. Intervino Ren. Jamás lastimaría a alguien que no lo merece. Yo no estaría tan seguro de eso, Ren, habló Al, haciéndola mirarlo fijamente. No hables como si lo conocieras. Es el hombre más bondadoso del mundo. Haría lo que fuera por salvar a sus seres queridos. Y jamás se convertiría en un asesino porque una zorra se lo ordenara. Era evidente que la criada de cabello azul odiaba a la mujer pálida por todo lo que le hizo a Subaru. Aún así, creía firmemente que él no cedería a la presión y encontraría la manera de sobrevivir sin tener que derramar sangre. Oye. Tranquilo. Nunca dije que se convertiría en un psicópata que mata por placer. Es solo que, piénsalo, el mundo en el que vive es horrible. Incluso peor que el nuestro, si tenemos en cuenta lo poco que hemos oído. ¿De verdad crees que sobrevivió años solo por ser amable? Preguntó el caballero manco. Bueno, él logró sobrevivir en Lugúnica siendo así. Mayo, sí, y solo tuvo que morir, ¿qué? 15, 16 veces,
Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Lo que dijo el hombre la impactó profundamente. De no haber sido por la bruja de la envidia, Subaru habría muerto hace mucho tiempo. Es más, estaba segura de que la mayoría de sus muertes podrían haberse evitado si no hubiera sido tan cariñoso con los demás. Pero si esta versión de su héroe no poseía el retorno de la muerte, ¿cómo sobrevivió? ¿De verdad tuvo que hacerles cosas horribles a otros? Al ver que la chica estaba a punto de sufrir otro colapso mental, decidió intervenir. No lo culpes por hacer lo que tenía que hacer. Cuando se trata de sobrevivir, a veces la decisión que te mantendrá con vida es la más difícil de tomar. Él lo sabía. Dios sabe cuántos pecados tuvo que cometer cuando fue enviado a otro mundo solo para vivir un día más. Así que, por favor, no andes odiándolo porque... No. Interrumpió Rem. Nunca lo odiaría. El hombre que amaba también era a quien lastimaba porque no podía controlar sus emociones. Y, sin embargo, él encontró en su corazón no solo la perdonó, sino que también la amó. Si ella no podía perdonarlo por algo que él hizo para sobrevivir, nunca te odiaré, Subaru-kun. Reflexionó. Sin importar lo que viera durante la proyección, siempre lo amaría. Pase lo que pase. Al vio como la chica finalmente admitía que el chico probablemente tendría que hacer cosas terribles ahora, pero aún así decidió seguir amándolo. Le hizo sentir bien saber que aún había gente que podía entender. No todos tenían el lujo de cuidar a los demás. Reinhard intervino de nuevo, al ver que casi todos habían terminado de hablar sobre cuándo Subaru mataría a otros por su culpa. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Tras unos segundos de silencio, continuó. En ese caso, creo que lo mejor es reanudar la visita. Quizás, nuestras preguntas finalmente encuentren respuesta. Aunque algunos querían más tiempo para relajarse, o simplemente no querían seguir viendo, la mayoría sabía que no les quedaba otra opción que esperar a que la paciencia de su anfitriona se agotara por completo y reanudara la película sin pedir permiso. Así que asintieron con la cabeza. Ahí va todo, supongo, dijo el santo de la espada. Señorita anfitriona. ¿Está ahí? ¿Qué quieres? Dijo una voz. Sin embargo, era una voz diferente. Claramente pertenecía a un hombre y sonaba como si hablara a través de una máscara. ¿Qué? ¿Quién eres? Otra vez no puede ser peor que la chica que teníamos hace un minuto. Silencio. Solo te pedí lo que necesitas. Si no es nada, no me molestes. Era evidente que esta nueva persona tenía la misma tolerancia que la anterior. Espera, por favor. ¿Qué le pasó a nuestra anfitriona? Me refiero a la mujer de antes, preguntó Emilia. No es que le importara tanto como a la antigua guardiana. Solo quería saber qué estaba pasando. Lady Athena ha considerado aburrida la parte de la grabación que acabas de ver. Por lo tanto, decidió salir a buscar hojas de té frescas para que las prepare, dejándome a cargo. Lady Atenea. Así que ese es su nombre. Eso era todo lo que necesitabas. Si es así, no. Gritó Anastasia. O sea, ¿sabes cuánto tardará en volver? Ya casi terminamos con el velatorio y. ¿Ya terminaste de comentar todo lo que has visto hasta ahora? El hombre lo interrumpió. Sí, lo hicimos. ¿No estabas prestando atención? Se me ordenó intervenir solo si alguien intenta interactuar con Lady Athena. Evitar presenciar los eventos que se desarrollan en la pantalla. Dañar físicamente a otra persona. Cometer actos de autolesión que puedan poner en peligro su vida. O buscar activamente su propia muerte. Aparte de eso, no tengo motivos para prestarle atención. Un silencio sepulcral se apoderó del elenco cuando el hombre terminó de enumerar. Claro, los tres primeros eran bastante razonables, dependiendo de su intervención en los dos últimos casos. Pero autolesionarse, buscar activamente la muerte, ¿qué demonios se supone que deben ver? Ahora, si no tienes nada más que decir, me dieron una visita especial para que la veas mientras Lady Athena hace su regreso, dijo su nuevo anfitrión temporal. ¿Visualización especial? Preguntó Cruz vacilante. No le gustó cómo sonaba. Me informaron que ya habías visto algo parecido.
Se puede comparar con los introducciones de la película anterior que se proyectaba aquí, que seguro recuerdas. Subaru siguió adelante, mientras copias de sí mismo eran abandonadas para morir. Todos esos sacrificios que tuvo que hacer para conseguir su final feliz. Solo para morir una vez más a pocos pasos de lograrlo, reiniciando el aparentemente interminable ciclo de muerte. Nadie, excepto Ali y Beatrice, sabía que era una película. Sin embargo, podían adivinarlo fácilmente, si recordaban el inicio de antes. ¿Cómo podrían olvidarlo? Un resumen del viaje, la mentalidad y el sufrimiento de su amigo. Tendrán que soportar ver otra vez, esta vez mostrando el mismo dolor y caos en un mundo diferente. Nadie sabía si estaban listos para esto. Pero, igual que antes, no importó. Idealmente, para cuando termines, mi señor habrá regresado. Hasta entonces, sin embargo, no me hables a menos que sea necesario. Simplemente observa. Después de decir eso, la pantalla se encendió una vez más. Notas. Larga vida a los reparadores de 9º grado. Finn probablemente podría ganarle una batalla al reparador rojo actual, alias la mujer roja, la mirada roja, usando solo su enorme pene como garrote y ni siquiera sudar, no me harás cambiar de opinión. Ni lo intentes. Además, para los escritores, qué bien siente escribir ahí en una frase. Quizás me vuelva adicto a esta sensación. Como siempre. Gracias por leer y espero verte pronto.